Hola, área de físico-matemáticas, materia de probabilidad y estadística. Vamos a presentar en esta ocasión el tema de medidas de dispersión para datos simples y agrupados. Vamos a dar un pequeño preámbulo. Vamos a analizar cómo se obtiene el rango, la desviación media, varianza y desviación estándar. Medida de dispersión para datos simples y agrupados. Vamos a presentar ejemplo y la tarea a realizar. Y primero tener en cuenta que las medidas de tendencia central pueden ser la base para poder obtener estas medidas de dispersión, y ambas son igualmente útiles, son representativas y muy usadas en política, en comercio, en ciencia. Las medidas de dispersión se encargan de mostrar qué tan lejos de los valores centrales se encuentran en el resto de los datos. O sea, no dejamos a nadie fuera de nuestras consideraciones, ¿verdad? A nadie fuera de la información que necesitamos con esta medida de dispersión. Vamos a empezar por el rango, que muestra qué tan amplia es la distribución y consiste en observar la distancia entre los valores menores y mayores. Y para datos no agrupados se usa el dato mayor, el cual se resta el dato menor, y para datos agrupados se usan límites. Han de recordar la tabla. Igual se resta al límite superior, se le resta el límite inferior. En cuanto a la desviación media, pues aquí está nuestra referencia. Muestra qué tanto se desvían los valores de la media aritmética o promedio. Este es nuestro punto, ¿verdad?, de partida. Es un resumen de la dispersión. Para determinarla se utiliza el valor absoluto de la diferencia entre cada valor y la media. Y las fórmulas para encontrar la desviación son las siguientes. La desviación media, dependiendo del tipo de dato, que puede ser procedente de una muestra, y es cuando aquí solamente hay una representación porque la población es demasiado grande, ¿verdad? Puede referirse al estado o al país, qué sé yo, no se puede cuestionar uno por uno. Diferente al de la población porque se refiere a grupos más pequeños, ¿no? Como por ejemplo el de una escuela donde todo es controlado, el número es limitado, y se le puede aplicar esta fórmula, que como pueden darse cuenta son muy parecidas. En la muestra utiliza la n minúscula, la n mayúscula, pero entiéndase que el tipo de dato es diferente. Aquí utiliza una mi en lugar de el símbolo clásico de la media aritmética utilizada en las muestras, la n minúscula, la n mayúscula. Pero básicamente el procedimiento, cuando ya realizamos la tabla, es similar. En cuanto a la varianza, mide la separación que existe entre la media y los demás datos, elevando al cuadrado la diferencia. Se le visualiza como la distancia que hay entre lo que sucede en realidad y lo que se espera que suceda. Entonces la estadística no es que tenga la bola de cristal donde puedas visualizar el futuro ni las circunstancias. 100% son datos científicos. Basados en esos datos se puede esperar algo, se espera que suceda algo, ¿verdad? En la ciencia, por ejemplo, ¿no? A los cuantos meses o semanas va a dar a la luz una vaca, por ejemplo, en base a datos observados. No es magia. Las desviaciones de datos de cada clase, según sea el caso, se elevan al cuadrado antes de sumarse. Se hace, o lo vamos a hacer en la tabla de distribución de frecuencias. Como las desviaciones son elevadas al cuadrado, no existen varianzas negativas. También anticipadamente lo hacemos en la tabla, pero tengan en cuenta que pues vamos a ignorar esos valores negativos, porque si no, no tendrían representatividad, ¿verdad? Cambiaría la representatividad de la varianza. Se interpreta como mientras más grande, mayor es la dispersión, es decir, entre mayor es la varianza, mayor es la dispersión que vamos a observar. Y la varianza se expresa en
unidades cuadradas. Estas son las fórmulas para determinar los distintos tipos de varianza. Hay varianza para datos no agrupados y para datos agrupados, y entre ellos son diferentes en varianzas para una muestra y para una población. Esta es la significación de la fórmula que nosotros la simplificamos con la tabla. Esta parte del numerador de esta fórmula es una suma que vamos a establecer previamente con nuestra tabla, repito, ¿verdad? En cuanto a la significación, es el tipo de dato, la media y el total de datos. Cambia la simbolización para una población porque utilizan una mi, ¿verdad? Una población limitada. Una media es una media. Esencialmente se refieren a lo mismo, aunque hay que tener en cuenta que la procedencia de los datos no lo son de ninguna manera, ¿va? En cuanto a la varianza para datos agrupados, igualmente cambia en que se debe de multiplicar el numerador, ¿verdad?, por la frecuencia para datos agrupados, teniendo en cuenta que se utilizan límites, que se utilizan medias de la población, etc. Estas fórmulas hay que aplicarlas según sea el caso. Nosotros vamos a ver un ejemplo donde haremos uso de una de ellas. La desviación estándar es la más sencilla de obtener de las medidas de dispersión, porque simplemente consiste en sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Por eso aquí como fórmula tenemos que es raíz cuadrada de una varianza, de estas 4 varianzas que puede haber. Cualquiera de estas 4 varianzas, simplemente le sacamos raíz cuadrada y ya tenemos la desviación estándar. Vamos a ir a un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo de cómo aplicar las fórmulas y datos en los que se aplican. En este ejemplo, aplicación de las medidas de dispersión en datos no agrupados es para las edades de los alumnos de primer semestre de un telebachillerato, donde la circunstancia está controlada y donde sabemos exactamente cuántos alumnos hay. Se puede aplicar. O se aplica la encuesta, pero la encuesta nos arroja datos desordenados. Se impone a la lógica pues que hay que ordenar los datos, en este caso de menor a mayor. Tenemos nuestra tabla y luego vamos a la tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad?, que la tenemos aquí, que va a reflejar la realidad de la encuesta. Este es el tipo de dato, la primera columna, o sea, 14, 15, 16, 17 y 18 años. Esta es la frecuencia con la que se presentaron cada uno de estos tipos de datos. De 14 se registraron 13. Pueden ver en la tabla anterior, son 1, 2, 3, 3 de 14. Y aquí los tenemos. Se presentaron 14 de 15, 8 de 16 años, 4 chicos de 17 y uno hasta de 18 años. Estas frecuencias se suman y obtienen el número de datos. Sería 30. En la siguiente columna vamos a multiplicar la frecuencia por el tipo de dato. Entonces 14, o más bien 3 por 14, 42. 14 por 15, 210. Y así sucesivamente. De aquí vamos a obtener una sumatoria, una suma. Van a sumar 42, 210, 128, 68 y 18. Para este ejemplo se obtuvo 466. Es necesario que dividan 466 porque esta va a ser la media que se representa aquí. ¿De acuerdo? Y 466 entre 30 son, sé que la clase es asincrónica, pero ojalá mientras estén analizándola lo hagan conmigo. 466 entre 30 resultó 15.53. Ese 15.53 se refiere a esta media M. Lo voy a anotar aquí, 15.53. Bien, en la siguiente columna entonces indica que a la media, el tipo de dato, a la X, perdón, a este tipo de dato,
le vas a restar la media que acabas de obtener, que es de 15.53. Entonces, hazlo por favor. Sería 14 menos 15.53 te da 1.53. Ya de una vez podemos ignorar el signo negativo porque en algún momento se va a elevar al cuadrado y ese valor tiene que cambiar, ¿verdad? Y como las calculadoras Casio, resulta que si tú le das 1.53 al cuadrado, te da el valor negativo, te va a dar valor negativo. Pueden intentar menos 1.53 al cuadrado, o te marca error, o le pones raíz cuadrada menos 1.53, ¿verdad? Te va a dar error. Entonces, de una vez se lo omites. No vas a considerar. Sabemos que en la raíz cuadrada se obtienen los dos valores, el negativo y el positivo, pero no consideramos el negativo porque desconfigura, o sea, cambia lo que quiere representar. Lo que quiere representar para este caso, más adelante, la desviación media. Muy bien. Este proceso de restar, lo vas a aplicar a todas las filas, ¿verdad? Al tipo de dato, al 15, le vas a restar 15.53, te va a dar 0.53 negativo, lo cambias a positivo y así sucesivamente. A 18 le quitas 15.53, te da 2.47. Bien, esto te va a servir para poder llenar la próxima columna, que es la que vas a utilizar para la desviación media. Bien, ¿qué es lo que nos indica esta columna? Que hay que multiplicar la frecuencia, vean, la frecuencia esta de 3, hay que multiplicarla por 1.53 y te dio, para el caso, 4.6. Puedes hacerlo conmigo si gustas, ¿verdad? Yo multipliqué 3 por 1.53 y me dio 4.59 real, pero ahí lo redondeamos en 4.6. A estos datos hay que sumarlos para obtener aquí la sumatoria que nos indica la desviación media. Hay que sumarlos, este dato va a ser el útil. Y en la siguiente columna hay que elevar al cuadrado, esto es para facilitar, ¿verdad? Hay que elevar al cuadrado esta tercera, cuarta columna, hay que elevarla al cuadrado. Así es que 1.53 al cuadrado te da, un poco de tiempo, 2.34. 0.53 al cuadrado te da 0.28 y así sucesivamente. Estos datos te van a servir para la siguiente columna, donde hay que multiplicar la frecuencia 3 por 2.34. Si lo haces, multiplicas 3 por 2.34, va a dar 7 punto y fracción. Y así sucesivamente. Estos datos también hay que sumarlos porque esta sumatoria te va a servir para la desviación estándar. Así es que no hay complicaciones. Es que, ¿qué significan esos numeritos indicados, superindicados y esas barras? Te despreocupas porque eso lo tienes de aquí de la tabla. Bien, vamos a ver ahora los resultados. Para el rango ya sabemos que el tipo de dato máximo se le resta el tipo de valor mínimo, que es 18 menos 14 te da 4. Y este es el rango. Para la desviación media, ya habíamos dicho, este dato, esta sumatoria, es esta misma, 24.13, la vas a dividir entre el número de datos, que como puedes ver, son 30. Esta es tu desviación media. Para la varianza, vas aplicando la fórmula a obtener esta sumatoria, ¿verdad? 27.39, y la vas a dividir también entre el número de datos, son 30. Y esta es tu varianza y la desviación estándar, que es la más fácil, porque a la varianza hay que sacarle raíz cuadrada. Le sacas raíz cuadrada a 0.913 y tienes 0.9555.
y fracción. Este es el ejemplo de tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Ahora vamos a ver para datos agrupados. Y se retoma el ejemplo de la frecuencia de edades de los clientes de un restaurante. Recordarán en las sesiones anteriores que ya teníamos estos datos con intervalos, con media, con frecuencia, frecuencia acumulada. Y esta columna que es una sumatoria de el tipo de datos por la frecuencia, ¿verdad? Y obtenemos esta sumatoria. Hay que añadirle unas columnas útiles, que son estas, miren. ¿Ya? Antes que nada, para saber cuál es la media, hay que dividir la sumatoria de 4035 entre 129. Otra vez háganlo conmigo, por favor. Bueno, 4035 entre 129 te da 31.27. ¿De acuerdo? 31.27. Muy bien. Ahora, esa cantidad la vas a restar de X. Tienes 5 menos 31.27 y te da 26.27. Ya habíamos dicho que te da negativo, pero tú vas a ignorar que es negativo porque después hay que elevar al cuadrado y lo vas a poner en positivo, 26.27. Y así sucesivamente. Nuestra media de hace rato, hay que tenerla presente, era 31.27. Le vas a ir restando el valor que tiene la columna de X. Para este resultado, 15 menos 31.27 es 16.27. Y así sucesivamente. Esta nos sirve para la siguiente columna, que se utilizará para la desviación media, donde se multiplica en cada una de las filas, se multiplica la frecuencia, es decir, 16 por 26.27. A manera de comprobación nada más, por favor, lo haces. 16 por 26.27. Y te dio 420.32. Y así sucesivamente. Y a esto sí hay que sumarlo, ¿verdad? Hay que sumar cada uno de estos valores en sentido vertical. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no sé, no importa. Siempre que sumes todas, ¿va? Te tiene que dar este resultado que vas a usar en la varianza, en la desviación media, perdón. Bien. Para la siguiente columna se sugiere sacarle el cuadrado a este resultado de restarle la media al valor de X. Le vas a sacar el cuadrado. Es que, a ver, cuadrado de 26.27 son 690.11. ¿Ya? Y así a todos estos valores te van a servir para la siguiente columna donde multiplicas por las frecuencias, los valores que están acá. O sea, a ver, tomamos la primera fila siempre de ejemplo, de referencia. Multiplicas 16 por 690.11. Me gustaría que lo hicieras. Yo lo hago, yo ya sé que así es, pero yo lo hago. 16 por 690.11 te da 11.041.76. Y así en cada uno de ellos. A esto hay que hacerle la suma. También hay que hacerle la suma porque esto te va a servir para obtener la varianza. Bien, ahora vamos con cómo obtenemos el rango. Como aquí es dato agrupado, vas a tomar el límite superior, ¿verdad? Que en este caso es 70, y el inferior del primero, que en este caso es 0. Así que 70 menos 0 es igual a 70. Ese es tu rango, 70. Tu desviación media, aplicas aquí la fórmula, pero ya sabemos que vamos a ir directamente a la sumatoria de nuestra tabla, la vamos a extraer, la vamos a traer. Es 1823.23 entre el número de datos, que son 129,
Y esta es tu desviación media, 14.3. La varianza igual, va a ser la sumatoria de tu tabla, que es idéntico al que te indica en la fórmula, o más bien a la sumatoria de la fórmula, entre el número de datos de la tabla también, 129, y dividiendo, perdón, aquí le puse 128, si haces la operación de división, este sería tu varianza. Y finalmente, ya saben, la división estándar es la más sencilla porque a la varianza le saco ¿qué? Raíz cuadrada. Y este es el procedimiento y esta es la tarea. Esa es la tarea que también viene indicada en Classroom y viene indicada también en la guía de probabilidad y estadística. Pide encontrar el rango de desviación media, varianza y desviación estándar en base a los datos recolectados en la tabla de distribución de frecuencias de las páginas 92 y 93. Dependiendo del caso, te sugiero que sigas este procedimiento que te pongo aquí. Tú analiza qué tipo de dato es, si vas a utilizar este tipo de tabla con estos datos, fórmulas y todo, o vas a utilizar este, ¿verdad? Vas a utilizar este si fuera el caso de que fuera dato no agrupado. Yo ya sé cuál es, pero tienes que revisar tú también de qué se trata. Pues sería todo y ya saben, cualquier duda, cualquier inconveniente, cualquier circunstancia, estamos a disposición en el celular personal. Nos vemos en la próxima y que se encuentren bien.